al dirigente de Un Solo Uruguay, Federico Holzman. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bien, bueno, por estas horas lo he escuchado bastante en entrevistas y hay un tema, está clarísimo, que remite a la situación del agua y que es bueno, de lo que vamos a estar conversando. Pero también es evidente que lo que hay sobre la mesa es casi que ya una explicitación, digamos, del interés de ser mucho más que un movimiento y empezar a transitar un camino político con un cuerpo, ¿no? Bueno, la realidad es, justamente hablando del tema del agua, en nuestro comienzo, en el 2017, expusimos justamente frente a una de las problemáticas que teníamos, era la sequía en ese momento, que necesitábamos políticas de Estado en varios aspectos. En una de ellas era el tema del agua, que hoy bueno, nos toca, creo que a todos. Y en ese sentido, a 5 años de aquel primer reclamo, sentimos que no tenemos la representación de los distintos gobernantes que han ido sucediéndose en estos años, de que lleven adelante esas políticas de Estado a largo plazo. No, porque recordemos que cuando empezaron a expresarse y a manifestarse, se les tildó de un movimiento asociado a la derecha porque venía a complicarle el panorama a la izquierda, al gobierno del Frente Amplio. Después, bueno, se empezó a dudar, se les atribuyó intenciones político-partidarias, ustedes se desmentían de eso. Después vino el gobierno actual y también siguieron manejando expresiones al punto que hoy están planteando, que tampoco los representa ni hacen eco de sus reclamos, esta administración. Entonces quieren formar un sector político nuevo. La idea es, como toda cosa dentro del movimiento, y conociendo el alcance de la herramienta que tiene el movimiento como tal, se quiere preservar ese ámbito, ese lugar que se generó. Con esto, ¿qué quiere decir? Que no el movimiento se va a transformar en un partido político, pero sí va a intentar llevar adelante una línea política, una nueva línea política. ¿Qué sería nueva? Porque justamente hoy derecha e izquierda tiene tantas cosas en común y está tan desdibujada en algunos aspectos. ¿Qué sería lo nuevo? ¿Dónde se ubica eso nuevo? Y bueno, el movimiento por los planteos y por sus reivindicaciones siempre apuntó a lo que es bueno, la política económica, la familia, el valor al trabajo. Va por ahí. Digamos, es un movimiento, si se quiere, de derecha moderna, le podríamos llamar, por decirle de alguna manera. Derecha moderna. Bueno. Y puntual... La coalición de derecha antigua, entonces. ¿Es una derecha más conservadora o menos? No me queda claro. Digamos que buscaría empezar a tratar de salir de esas estructuras que vienen, de esas estructuras pesadas que vienen de más de 100 años en el país. Eso es un poco lo que nosotros vemos. Cambiar algo en este país pareciera que es casi imposible. Tanto es así que si uno va a las frases que han hecho célebres presidentes de la República, pareciera que este país no tendría las posibilidades de percibirse diferente y de percibirse distinto. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos realmente que es posible otra forma de país, ¿no? ¿Cuál? Y bueno, el país que sea menos dependiente de la inversión extranjera. No solo de la inversión extranjera, porque el potencial nuestro es enorme, sino también de lo que es esos aparatos crediticios que tomábamos constantemente para salir o para seguir marchando, digamos, ¿no? Somos dependientes del crédito extranjero. O sea, las concesiones que hacemos los contribuyentes para que ese capital venga, invierta... ¿Es eso? No solo eso, sino créditos, por ejemplo, ahora está en estos días se está manejando el tema del cambio climático y bueno, todo lo que hace a este nuevo mecanismo, digamos, que empieza a sonar en estos días. Atrás de todo eso hay un aparato crediticio que viene para el cambio climático, para los gases de efecto invernadero. Pues exactamente, eso realmente nos preocupa y de sobremanera, porque no podemos seguir siendo un país dependiente del crédito internacional, de organismos internacionales que vengan a poner plata para que el Uruguay siga. La deuda continúa creciendo y nosotros entendemos
que dentro de nuestro país tenemos un potencial enorme para poder salir adelante sin depender o dependiendo de muy poca manera en ese aspecto. Bien, por lo tanto, para que realmente ese potencial que usted advierte tenga la espalda suficiente, la fuerza suficiente para llevar adelante o capitanear el barco de desarrollo de un país, ¿qué requieren? Bueno, justamente el movimiento en este tiempo viene trabajando en lo que le hemos llamado un acuerdo suprapartidario. Estamos empezando a hablar con los distintos dirigentes políticos e instituciones para poder llevar adelante un acuerdo que ponga un nuevo punto de partida, digamos. Seguramente que... ¿Un acuerdo en torno a qué temas concretos? Son básicamente tres patas. Una de las patas es potenciar la industria nacional para que pueda producir a un volumen superior, que no sabemos cuánto es el techo, pero sabemos que es muy superior a lo que se está. Y por otro lado, además, para que esto ocurra tenemos que terminar con ese clientelismo político que afecta desde las intendencias hasta el último organismo del Estado, que nos permita empezar a cortar esa salida de dinero, ¿achicar el Estado? Ese gasto de plata que... ¿Está en la línea de achicar el Estado? Exactamente. El Estado tiene que achicarse. Mirá, Marguerite, tenés un aliado. No se puede... Sí, capaz que discrepamos en qué hay que achicar. Sí, es posible, es posible. Probablemente. Pero bueno, entonces, dijo tres patas. Una, y para esto, fomentar la industria, achicar el Estado y... Para esto lo que sí es necesario es lograr ese acuerdo que nos permita generar algún cambio seguramente dentro de lo que es la Constitución, ¿no? Que por lo menos hoy no lo encontramos, sin ser constitucionalista, ojo. Llegado a ese ámbito, que podamos generar ese ámbito de trabajo, poder buscar la solución. De otra manera, nosotros no vemos que esto pueda cambiar. Bien. Dicho esto, por usted, pregunto, frente a esta crisis hídrica, ¿no? La sequía más grande del siglo, según los entendidos, considerando todo lo que debió hacerse a su debido tiempo y no se hizo, es decir, considerando la falta de comprensión profunda y cabal por parte de todo el sistema político de lo que era prioritario y lo que no, lo que es prioritario hoy y lo que no, pregunto, ¿no habría que endeudarse para solucionar, como medidas para solucionar este déficit hídrico? Seguramente los usos de los dineros públicos lamentablemente han tomado diferentes caminos. Este tema se viene hablando de hace por lo menos 12 años, que por lo menos que tenemos conciencia y que salen en las notas. El tema es que esos dineros en su momento se dijeron que estaban. Y como en este caso, que esto es No, estaban. Pasó que se priorizaron otras cosas, antes y hoy, ¿no? Bueno, justamente, por eso es que nosotros entendemos que es prioritario poder producir, si se puede, el doble o más del doble para poder empezar poco a poco a tener ese dinero que lo hacemos en cualquiera de nuestras empresas o incluso en la casa de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando no se puede, o cuando hay un proyecto por delante, se trata de ahorrar para lograr, eso no se descubre nada nuevo. El problema aquí es que nos pasa que esta industria política que nosotros la vemos de esta manera... ¿Qué es la industria política? Y bueno, sería todos los partidos o todo ese espectro político que genera un proyecto de 4 o de 5 años. No se extiende más de eso. Y las urgencias de esos dineros a los cuales tú hacías referencia, quizás hubo otra prioridad, se generan en esa calculadora o esa gestión quinquenal, que hay, digamos. Quinquenalmente. Quinquenalmente. Para esos 5 años, tratemos de hacer o apuntemos a dónde están los votos. ¿Y cuál sería una medida concreta de política de Estado para el agro, por ejemplo? Bueno, nosotros una de las cosas que vemos es... Hay aquí actores que se le han dado dineros públicos, todos les hemos puesto dineros públicos, multinacionales en este caso, que por más de 40 años han tenido ciertos beneficios. Bueno, esos beneficios se pueden perfectamente ir trasladando
a diversas actividades. Hoy puede ser una política de estado del agua, que se vayan redireccionando esos dineros públicos que tenemos, en este caso, para esa actividad. Pareciera que tenemos un Estado rico para algunas cosas y muy pobre para otras. Eso es lo que más rompe los ojos, ¿no? Bien, hablando de ricos y pobres, hoy estaría ya, creo que sale un embarque con la primera producción de UPM2, ¿no? Sí, es así. Y a la vez hay un movimiento de activistas cortando la Ruta 5. No sé, digo, muestro y sumo a esta idea general que supongo que también tiene que ver con el planteo de nuestro invitado, ¿no? No, ese tipo, nosotros no estamos en contra de la actividad y de las inversiones. Lo que sí se revé, y en su momento fuimos muy críticos como movimiento, es en ese contrato que se firmaba donde le disponíamos... Tan complacientes y tan... Bien, sí, sí. Y que por delante tenemos otros que están en estos días siendo tapa de los diarios, de nuevas inversiones que se anuncian, que seguramente ocurra nuevamente ese tipo de cosas de vuelta, ¿no? Bien. Me gustaría escuchar a los panelistas. Alfredo. Sí. Ustedes cuando largan tuvieron una explosión que incluso pasó por encima a lo que eran las organizaciones rurales clásicas, ¿no? Es decir, respondían a una cuestión muy autónoma, muy de pequeños productores o empresarios. Es decir, y creo que no se entendió bien por parte del gobierno de aquella época, al frente. Los vieron como enemigos y no lo vieron como un reclamo que incluso borraban con estructuras que la Federación Rural no le daban. Estaban por fuera. Ahora, yo los veo que han ido como disminuyendo, como que han ido perdiendo ese impulso. Se jugaron a que este gobierno les iba a favorecer y por lo que escuchaba hoy en la radio que usted estuvo, dice que no hay gran diferencia entre el gobierno anterior y este gobierno. Ahora dicen que quieren formar un partido político. Les fue bien en el BPS. Tuvieron a nivel de las empresas, le ganaron también a todas las cámaras empresariales, cosa que fue un batacazo eso, ¿no? Del punto de vista, fue inesperado, creo que para las cámaras empresariales sobre todo. Pero ahora quieren formar un nuevo partido, nueva derecha. Ahora muchas de las cosas que están planteando tienen conciencia con Cabildo, me parece, ¿o no? Por el planteo que hizo, inversiones extranjeras, dependencia de organismos de crédito, tendencias internacionales, es decir, hay un nacionalismo que me parece que como formar un nuevo partido cuando está Cabildo no les serviría influir en ese partido. Justamente, una de las cosas que hablé fue... intentamos percibir el país de otra forma. Y ese clientelismo político de que si te fuiste a dar una OSA-B12 al policial o diste una vivienda, eso se tiene que cortar. Justamente eso es lo que queremos acordar. Empezar a acordar con todos los partidos, cortar con este tipo de clientelismo para ver si podemos dar ese paso que realmente permita a las generaciones que vienen poder tener un Uruguay, porque de otra forma, sinceramente, no lo percibimos que pueda ocurrir. Bien. Fernando, ¿te agarré distraído o algo? No, estaba leyendo algunas declaraciones de él, pero no entiendo el planteo. A mí me cuesta un poco no también entiendo bajar el a planteo, tierra. si hay algún concreto, planteo concreto, si hay la creación de algo, si hay una crítica. No estoy entendiendo, sinceramente. Estaba leyendo para ver si podía, con la lectura, tengo mejor comprensión lectora que auditiva. Está bien. Estaba leyendo y no... Es el camino que tomó la charla. Estamos dando los primeros pasos y lo que busca en una primera... ¿Primeros pasos hacia dónde? En la creación de un partido político. Van hacia un partido sí, político. Lo dije en iniciar la nota, claro. Se decidieron al final, porque hace años que vienen discutiendo. Y bueno, justamente, es uno de los planteos que fue muy estudiado por el movimiento, fuimos poco a poco viendo cuáles podían ser las opciones y las opciones para poder tener una decisión dentro del Parlamento es esta, no encontramos otra. Para tener voz en el Parlamento, digamos. Exacto. Bien. ¿Marta? A ver, yo concuerdo con muchos de los planteos. Yo creo que nosotros dependemos demasiado... Derecha moderna. ¿Y cuál es el lo problema? Dijo, ¿no? Dijo, derecha moderna, por eso digo, ¿no? Está bien. Me parece bien eso de cortar un poco con lo internacional.
revalorar las cosas nuestras nacionales, tratar de generar Achicar el trabajo para mundo. nosotros. Bueno, hacemos chiquito el mundo. ¿No dijiste hoy que Sí, eso sí, de me interrumpir? callo. Gracias. Me callo. Entonces, me parece... Hablen entre ustedes que se van a entender bárbaro. Me parece sumamente positivo. Lo que veo difícil es que, lamentablemente, y concuerdo, nuestro país ha caminado mucho en tomar agenda que viene del exterior. Entonces, el cortar con esa agenda que viene del exterior va a ser una situación difícil. O sea, ¿cómo la plantean? Porque en lo ideológico estamos de acuerdo. Yo pienso exactamente lo mismo que tú. Pienso que el puerto tiene que ser nuestro, que las inversiones mayoritariamente tienen que ser nuestras. Ahora, el Estado uruguayo, tú querés poner una empresa y los impuestos te comen. Lo vivimos día a día. Tenemos un nivel de endeudamiento con el exterior que está difícil de manejar. Entonces, ¿cómo hacemos para dar vuelta con esas cosas que nos imponen desde afuera? Y bueno, es un desafío grande, es una parada grande. Ahora, el asunto es, ¿cuándo le ponemos el freno a esto? ¿En qué momento podemos empezar a pensar o intentar percibir un país distinto? ¿Vamos a hacer así por la eternidad? Porque 4 o 5 deciden que el Uruguay sea así. 4 o 5, ¿eh? ¿Por qué no hablan con Asamblea Popular? Porque tiene mucho... los extremos se juntan. La inversión que sea propia. ¿Por qué no se juntan? Seguramente la que nueva sí. derecha ¿Será derecha con moderna Cabildo y eso o será otra la cosa? Unidad Popular y se juntan todos No, ahí. pará. Moderno no tiene nada. Y hacen un gran partido. ¿Lo ven por el Con lado de la Kramer derecha van a hablar. moderna? Pará, por perdón, favor, perdón. déjame preguntarle Perdón, que pero pueda la verdad responder. ¿Será el camino la derecha moderna que ustedes señalan o vendrá por otro lado? Si tomamos lo hecho hasta hoy, que no conocíamos el gobierno del Frente Amplio y se conoció en 15 años, nosotros nos ubicamos ahí claramente. No somos izquierda. ¿Y qué es la derecha? Si aparentemente lo que uno dice coquetea seguramente con parte de la izquierda, que es lo que dice, porque uno los escucha, lógicamente. Sí. Los escucha en su discurso, en el accionar y en la práctica de la política no fueron lo mismo. Pero él mencionó el tema de la familia y que va un poco con el tema contra la agenda de derechos que postuló el Frente. Creo que por ahí se colocan enfrente. Entre ellas. Sí, por ahí viene la diferencia. Bien, pero como en realidad originalmente tenía que ver con industria, inversión, producción y demás, prefiero ir por esos lugares que pisar otros terrenos donde capaz no fue el origen, al menos del movimiento Un Solo Uruguay, que después no sé, abrace más conceptos o empiece a decir, para construirse como partido político o llegar al Parlamento, obviamente van a tener que tener posición tomada y plan en todos los escenarios que hacen a la vida en sociedad. Pero bueno, exacto. En el origen o en el arranque no fue por ahí, ¿no? Corríjame, pero... claramente reivindicamos estas cosas e incluso poníamos en cada uno de nuestros trabajos era justamente el desarrollo de cada uno de los orientales, con su trabajo, con su familia, con el sueño de cada uno de tener su hogar. Sí. Yo creo que el sueño es el mismo para todos, ¿o no? Sí, yo creo que En cuanto a qué vida te gustaría llegar. tener y qué país te gustaría tener y qué tipo de sociedad te gustaría tener, salvo la excepción del comunismo planteado como Pitufilandia, que todavía está en los libros de texto de historia. No, de verdad, está en los libros de historia todavía planteado así. Salvo ese extremo de utopía, creo que todos más o menos soñamos con que a todo el mundo le vaya lo mejor posible, con una sociedad solidaria, con el techo levantado para todo el mundo. El tema es que las diferencias empiezan en, cómo llegar a eso, ¿no? O lo más cerca a eso que uno pueda llegar a imaginar. Exacto. Alfredo. Perdón, Vero. Más allá del posicionamiento ideológico, que lo iremos conociendo también, como decía Victoria, cuando ustedes se pronuncian sobre los determinados temas y demás, ¿qué diferencial tienen o van a tener ustedes como partido en sí mismo, como grupo humano? Porque no es la primera vez que vemos un partido que dice no quiero hacer lo mismo que hacen los otros. Y hablo de Uruguay y hablo de otros discursos también en otras partes del mundo. Y después terminan peleándose por los cargos, sacándose la cabeza por el salario de la banca. ¿Qué funcionamiento interno, qué se van a dar, qué organización se van a dar que marque la diferencia de esto que ustedes están criticando de los otros partidos? Y bueno, justamente, nosotros hoy estamos dando esos primeros pasos que te decía.
Esto se va a ir, lógicamente, aceitando ese mecanismo que cada partido tiene. Pero está claro que lo que necesitamos es empezar ese achique el Estado. O sea, pero digo, se han planteado, cuando asumamos una banca, vamos a donar el salario. ¿Qué diferencial vamos a ver en ustedes? Y bueno, habrá que ver, llegado el momento, obviamente hay gente que tendrá que dejar su actividad para dedicarse a con esto te quiero decir que van a depender de su salario, quizás que no sea todo. Hoy, por ejemplo, escuchaba más temprano en la radio algunos legisladores defendiendo lo que estaban haciendo cuando tenemos temas y diciendo lo que ganaban y que no les daba para hacer toda la defensa que hacen vamos a decir, en la entrega del país. Nosotros, sinceramente, a nosotros nos cuesta creer que vengan a defenderse de lo que están haciendo cuando, en definitiva, el tema del agua, que es hoy que está acá, no se ha hecho nada durante 12 años. Actualmente, ¿qué opina de la gestión que se está haciendo con la crisis del agua? El tema de la crisis del agua debió primeramente existir prevención. La prevención no existió. No, ya se sabe, pero hoy con lo que hay. Debió justamente ese anuncio que hizo el presidente en la Expo Activa, donde nos ilusionamos realmente que al otro día se iba a poner a trabajar en este tipo de políticas económicas, nosotros nos dio una gran ilusión. La cuestión es que se siguen dilatando cuestiones que no permiten que esas políticas lleguen. Hoy, por ejemplo, que nosotros fuimos incluso muy... cuestionamos en aquel contrato de famoso ROU UPM, se le suministraba agua dulce, o se exigía al Estado suministrarle agua dulce ilimitadamente al proyecto de los cuales estamos en el acuífero Guaraní, uno de los acuíferos más grandes de la región, teniendo agua dulce disponible, y estamos intentando salvar las papas que se nos queman desde el Río de la Plata. Quizás es la primera opción o la que estuvo más a mano. Eso no lo podría decir, si es así o no, si el Estado tenía posibilidades de otra cosa. Pero la realidad es que somos un país rico en agua que no hemos tenido políticas para llevarlas adelante. Alfredo. Sí, a mí lo que me da la impresión es que hay una especie de lirismo agropecuario, no por lo que dijo acá, sino por lo que dijo en otros lados que estuve leyendo antes, sí. Como que el país es agropecuario, no sé qué, y es verdad, el país es agropecuario, pero el país es turismo, el país es software, el país es muchas cosas más. Sí, señor. Entonces digo, ustedes hacen una defensa a veces como que esa contradicción que se busca entre la capital y el interior, que me parece que es una falacia, ¿tá? Creo que la gente que la fomenta de un lado o del otro está totalmente equivocada, nosotros somos un país único. Comparto. Entonces, creo que lo que hay que desarrollarlo en términos de todos los aspectos, ¿no? Porque necesitamos, incluso hoy por hoy es más inteligencia que otra cosa lo que precisamos. Necesitamos conocimiento hoy. La industria es el conocimiento. Y el problema es que yo lo que no veo, honestamente, es que ustedes dicen, somos una derecha moderna. Y en algunas cosas me suena a un nacionalismo rancio. Digo, porque plantean en un mundo globalizado la defensa que hace Marta o alguna gente, es decir, de que... No, claro, por supuesto, si hablaste de la agenda de derecha y todo eso que viene del extranjero, como nosotros vamos en un muro alrededor de Uruguay y nos aislamos, Albania en el cono sur. Digo, vamos a entendernos, en el mundo globalizado todos somos permeables a influencias mutuas. ¿Tá? Uruguay para muchos países es un ejemplo. ¿Ah? En democracia, por ejemplo. Y bueno, nosotros hicimos cosas de otros lados. Entonces, esa cuestión de la defensa nacionalista, ultranza, como que nosotros somos, me parece un poquito rancio, en realidad. Es lo que... No, cuando hablamos de producción, hablamos de absolutamente todo lo que produce el Uruguay. La construcción, hablamos de esa señora que va y lleva el dúo aduanero para hacer la exportación. El problema es que tenemos un Estado tan caro, tan pesado, que al momento que podríamos empezar a procesar nuestros productos, se van sin valor agregado por el hecho de que es inviable levantar la llave de la luz para llevar el emprendimiento adelante. Pero sí, el Uruguay es dependiente de la agropecuaria. Es uno de los mayores pilares de la sin economía, duda. Uno de los pilares. Uno de los pilares. Pero como es verdad que aspirar a tener una voz, que ese pilar tenga una voz en el Parlamento...
Pero ya hay un montón de gente vinculada al agro en el Parlamento históricamente. El Partido Nacional es Pero históricamente ha aparentemente sido el no, vocero. no se sienten representados, ¿no? Claro, Perdón, eso sí. hay un tema. Él mencionó el tema de UPM. A ver, el contrato nos obliga a comprometer a suministrarles el agua. Exacto. No que iba a estar disponible, que le íbamos a asegurar el suministro. Correcto. Entonces, tenemos un problema de agua para nosotros, pero le aseguramos el suministro. Si Exacto. ahora viene Pero son Google de cosas y le de vamos a lados asegurar el diferentes, suministro, seguimos embretando el agua. Desde ese lado. Pero mira que el agua no va a Santa Lucía para allá, ¿eh? No, Yo no te estoy diciendo Ah, eso. no, no, Lo digo, que te pero estoy diciendo hay buenos ejemplos. es que A nivel seguimos actuando mundial, como indios. países que están en el desierto y que le Israel. llueve el 1% de lo que nos llueve a nosotros, y trasladan el agua a 400 kilómetros, la llevan y la traen, y la reutilizan. Uruguay no tenía la capacidad ni siquiera de Es eso. cierto. Es Israel, verdad. Nosotros por ejemplo. acá, del 100% de la lluvia, el 96% Se va al pierde. mar. Va al mar. Se pierde. Entonces, realmente no sentimos que tenemos una proyección que Bien. vaya 50 años adelante. Una pregunta, Tenemos- la última pregunta para cerrar, si me permite. Sí. Porque estamos todos interpelados por esto del agua, ¿no? Los ciudadanos comunes por el uso abusivo que hacemos del recurso, ¿no? Las autoridades por no prever, por no... Bueno. Un solo Uruguay, como movimiento de reclamo, de denuncia, ¿no? En la administración anterior, ¿hizo alguna manifestación? ¿Entendía el peligro que corría el agua? ¿O como todos nos fuimos dejando llevar? ¿O fueron más conscientes que otros? Están nuestros archivos, ¿no? En el 2018 lo pusimos el tema sobre la mesa. En abril del 2020 lo volvimos a... Hicimos una proclama en este tema que se leyó en enero Porque del ahora 2021. siento como que todo el mundo dice, ah, claro, el agua, lo dijimos. Sí, No sé, exacto. ¿Éramos conscientes o se nos pasó? destinamos una proclama Fuimos los mismos a adolescentes. este tema. Bien. Y el impacto que podía llegar a tener para beneficio de todos los uruguayos. Muy bien, Federico Holzman, dirigente de Un Solo Uruguay. Supongo que nos estaremos viendo más seguido, más si empezó este camino por, ¿no? Partido político. Por partido político eventualmente en un futuro. Gracias por Muchas estar aquí. Hacemos una pausa y ya volvemos y nuestros panelistas siguen con el tema, ¿sí? Ya venimos.